La presidenta Sheinbaum afirmó que no están prohibidos los corridos de ningún tipo en México. Sin embargo, espera que se prioricen los contenidos que no inciten a la violencia en los espectáculos. Esto luego de los disturbios del fin de semana en la Feria del Caballo en Texcoco, donde el cantante Luis Conríquez se negó a interpretar, pues simplemente no podía por una disposición oficial interpretar narcocorridos, y eso provocó disturbios en el Palenque. Se suspendió el concierto y hace unos minutos la presidenta condenó lo ocurrido en Texcoco. Bueno, en el caso de Texcoco, pues obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musicales. Segundo, hay municipios que han decidido prohibir. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros creemos que tiene que ser se tiene que ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Después de lo ocurrido en Zapopan, con este grupo que también hizo apología de un capo del narcotráfico, y luego lo ocurrido en Texcoco, ¿quién está mal? ¿De qué se trata y por qué hemos llegado hasta aquí? Saludo a Nicolás Alvarado, escritor, periodista, promotor cultural, colaborador de Heraldo Media Group, y tú como conocedor y analista de la cultura, Nicolás, ¿cómo ves esto que está pasando y cómo, si se generó y llegamos hasta aquí, cómo recorrer hacia atrás ese camino? Nicolás, buen día. Querido Alejandro, buen día. Yo creo que has puesto todos los elementos en la mesa para que podamos determinar, yo creo con enorme preocupación, que lo que está mal es la sociedad mexicana y lo que está mal es la política de seguridad del gobierno mexicano o del Estado mexicano, diré, porque ya hace varios gobiernos que tenemos una política de seguridad que acusa graves problemas. Es decir, a ver, los corridos tumbados y los narcocorridos, que a mí me entusiasman igual a cero, es decir, sí. No los oigo, son una expresión de una realidad, son una expresión de una sociedad en donde el crimen organizado tiene un lugar muy importante. Participa de la vida social, participa de la vida económica, participa de manera muy preocupante de la vida política y lo decía Rosana Reguillo en mi podcast justo para el Heraldo Podcast de esta semana, pues una oferta de sentido a los jóvenes con la que no está pudiendo competir otras avenidas, es decir, está dando una oferta de futuro, un futuro a mi juicio y al de muchas personas ilusorio, falaz y peligrosísimo, pero está dando una oferta de sentido a los jóvenes y eso tiene que ver con un vacío social y con un vacío político. Entonces estamos ante un síntoma y de pronto salir a decir prohibamos los corridos tumbados o los narcocorridos, cómo llegaron a sugerir distintas autoridades de distintos partidos y de distintos niveles de gobierno, pues lo único que hace es querer curar el síntoma. Es decir, es como un enfermo que tiene tos y le quieren curar la tos, pues la tos no se cura. La tos es el síntoma de la tuberculosis o del EPOC o del cáncer de pulmón. Creo que en la discusión sobre los narcocorridos estamos ahí. Diré otra cosa, a mí además esas, afanes prohibicionistas que fueron la primera reacción de todos los niveles de gobierno, celebro que la presidenta Sheinbaum haya reculado en la declaración de hoy, pues de lo que me hablan es de un riesgo para la libertad de expresión que no me gustaría enfrentar. Déjame ponerte unos ejemplos retro y unos ejemplos contemporáneos. Si prohibimos los narcocorridos, a lo mejor podemos prohibir que Madonna salga con sus brasieres de cono simulando masturbarse en un escenario, o que Ozzy Osbourne finja degollar un murciélago con los dientes en un escenario.
Pero te pongo uno más contemporáneo. También es la puerta para prohibir que Residente suba a las madres de los desaparecidos al escenario porque los gobiernos no se ven bien con esto. Entonces, no, creo que tiene que haber, como bien dijo la presidenta, un criterio de los centros de espectáculos, de los foros de espectáculos, más si son foros públicos. Creo que debe procurarse la discusión de estos temas para buscar, digamos, generar una conversación social que creo que es urgente, pero no, evidentemente la solución no es prohibir esa expresión ni ninguna otra, creo. Sí, estos géneros de música no son la causa, son el efecto de algo mucho más arraigado y más profundo, porque pues volveríamos en el caso del prohibicionismo a los 60, a los 70, donde estaban de facto proscritos los conciertos de cualquier tipo, Nicolás. Bueno, Alejandro, y qué buen ejemplo pusiste también. Y sin embargo, el rock mexicano pervivió en los hoyos funky. Y sin embargo, en los años 30, cuando se prohibía el consumo de alcohol, pues lo que se hizo fue fomentar el tráfico, digamos, de estupefacientes y de ginebra de contrabando por parte del crimen organizado en los Estados Unidos. Es decir, prohibir un síntoma difícilmente resuelve un problema. Hay unas causas de base que hay que atender. Creo que el fenómeno de lo que está pasando con los narcocorridos es un llamado atencional importante para todos los niveles de gobierno en un país, Alejandro, y lo sabes muy bien por tu quehacer periodístico, pues en donde hay municipios que son inaccesibles, o sea, en donde hay municipios a los que no se puede entrar simplemente porque están tomados por el crimen organizado. Creo que esa es la realidad que atender y creo que, por supuesto, los centros de espectáculos tienen que tener, digamos, un lineamiento y un reglamento y un comité de programación que les permita tomar buenas decisiones. Pero el problema grave no es ese. El problema grave es un problema de seguridad y es un problema de Estado de Derecho. Sin duda, sin duda. Nicolás, siempre generoso y siempre muy interesante escucharte. Te agradezco que hayas estado con nosotros hoy. Al contrario, querido Alejandro, te mando un abrazo. Un abrazo también para ti, Nicolás Alvarado.